Mediante los programas anteriores hemos estado viendo los 4 mensajes enviados por Dios a través del profeta Ageo. Recordemos que el profeta Ageo, él profetizó después del exilio de Israel, de Judá más precisamente, de Babilonia. Israel había estado sometida a cautiverio por 70 años allí en Babilonia. Y al fin llega el tiempo de volver. Y llega el tiempo de reconstruir todo lo que se había perdido. Muchos habían nacido en el exilio y los que fueron llevados hasta allá y habían sobrevivido ya eran personas de edad bastante avanzada. Ciertamente el desafío que tenían por delante no era un desafío fácil. Entonces el pueblo regresa y comienza la reconstrucción del templo, la imagen visible de Dios en medio de ellos. Comienza a funcionar el culto. Entonces viene Dios para hablarles una vez más por medio de este profeta y le envía este tercer mensaje. Bueno, después de leer varias veces esta profecía es posible notar algunas cosas bien interesantes. En el primer mensaje, si ustedes recuerdan, viene Dios al pueblo y le dice: dejen de ocuparse de sus propias casas. En el segundo mensaje le dice: dejen de ver las cosas a su manera. Y en el tercer mensaje que analizaremos el día de hoy, les dice: dejen de interpretar el sistema religioso de un modo particular. Y en el último mensaje que veremos, si Dios permite, el próximo programa, Dios vendrá al pueblo y le dirá: dejen de contemplar el presente y comiencen a mirar el futuro. Es una forma bien resumida de entender la profecía de Ageo. Entonces, hoy nos toca el tercer mensaje y para ello daré lectura al capítulo 2, versículos 10 en adelante. Escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. A los 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmundo será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Dios viene para hablar una vez más al pueblo. Dios siempre tuvo comunicación con su pueblo. El libro de Hebreos dice que Dios habló a los antepasados de muchas maneras a lo largo del tiempo, a través de lo cual los profetas jugaron un rol fundamental durante el periodo del Antiguo Testamento. Pero hay momentos en que Dios determinó cerrar la comunicación
por un tiempo. Y en este tiempo previo a Ageo, Dios dijo, no, ahora yo guardo silencio, y los tomó y los llevó 70 años a Babilonia. Pasados esos 70 años, regresan a Jerusalén. Y cuando regresan a Jerusalén, ¿para qué vienen? Para oír la voz de Dios. Dios le dice, escúchenme porque quiero decirles unas cuantas cosas. Y les dice varias cosas sobre asuntos que ellos habían dejado de lado, fracasos espirituales y para marcarles el camino de la restauración. Por favor, permítanme una aplicación un tanto alegórica. En algún sentido, Dios llamó nuestra atención durante un tiempo. Nos tuvo retenidos en nuestras casas, ustedes recuerdan. ¿Por qué? Porque quería hablarnos desde otra experiencia. Dios dice, escúchenme por favor. No son ustedes los que tienen que ver qué hacer. Soy yo quien debe decirles qué hacer. Recuerden que Dios le dijo al pueblo primero, basta de vuestras cosas. Basta de estar ocupados en vuestras casas artesonadas. Lo que para nosotros probablemente representan prioridades, pasiones, cosas estimadas, cada uno de nosotros ciertamente tenemos esas cosas que son nuestras propias casas artesonadas. Y Dios dice, déjenlas, porque no se trata de vuestros planes, sino de los míos. En el segundo lugar, el segundo mensaje, Dios le dice al pueblo aquel tiempo, dejen de mirar la obra que están haciendo con tristeza, porque a ellos les parecía poco en relación a lo pasado. Les comentaban cuántas veces bajo el lugar de reunión y me pregunto, ¿dónde estará la gente que llenaba ese lugar? Y uno se ve tentado a decir, poco es lo que estamos haciendo, con un dejo de tristeza. Y Dios dice, dejen de mirar las cosas a la manera de ustedes. Yo soy capaz de llenar la gloria de esta casa nuevamente. Hoy Dios nos dice, miren pueblo querido, no es el sistema religioso el que yo bendigo. Lo que yo bendigo es mi relación con ustedes y ustedes conmigo, de corazón. Solo si Dios está en el corazón, solo si estamos en comunión con Dios, lo que hagamos en el culto, en la obra, tendrá la aprobación de Dios. Y Dios está llamando a su pueblo a esto. Dios quiere que lo escuchemos. Y hay tres cosas en este mensaje. En primer lugar, se plantea cuál es el problema, cuál es la situación que hay que dilucidar. En segundo lugar, se plantea la solución al problema. Porque Dios no solamente presenta el diagnóstico, también presenta la solución. Y por último, ¿cuál es la demanda para nuestra trayectoria en los días venideros? Y en relación al problema planteado, vemos primeramente que se trata de un mensaje que está fechado, al igual que los anteriores. Ageo tiene esto de que va fechando los mensajes. El verso 10 dice, a los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. El mensaje anterior también aparece fechado. El verso 1, capítulo 2 dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes. Por lo tanto, lo que tenemos acá, entre el primer mensaje y el segundo mensaje, son 2 meses de diferencia. Ahora, si nos remontamos al primer mensaje, que igual está fechado, veremos que en 3 meses Dios ha hablado a su pueblo en varias ocasiones. Y yo creo, estimados, que Dios nos está hablando a nosotros también en este tiempo de un modo reiterado. Está llamando nuestra atención para que tomemos una determinación personal, para que reaccionemos. ¿Quiénes son los primeros destinatarios de este tercer mensaje? En los mensajes anteriores, Dios habló primeramente a los líderes. Ustedes recuerdan, a Zorobabel, el oficial político, y a Josué, el líder religioso. Ellos eran los responsables de conducir al pueblo en el camino de Dios. Primero llama al liderazgo y después al pueblo. Bueno, y en tercer lugar, en el tercer mensaje, llama a los sacerdotes. Porque fíjese en el verso 11. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos.
pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo. Entonces Dios envía a Ageo hacia los sacerdotes para que le respondan dos preguntas sobre cuestiones trascendentes. Recordemos que los sacerdotes provenían de la tribu de Leví, de la casa y familia de Aarón, y tenían la misión de enseñar la ley al pueblo. Quiere decir que el sacerdote conocía la ley y la interpretación de la misma. De modo que cuando un juez tenía un problema sobre cómo aplicar la ley, iba al sacerdote y le preguntaba, porque ellos eran los que conocían la ley, la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 33:10 sobre los sacerdotes: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Otro texto que habla sobre la labor del sacerdocio lo encontramos en otro de los profetas post-exílicos, como lo es el profeta Malaquías. Allí en el capítulo 2, verso 7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Todo indica que la labor sacerdotal era muy importante. Cuando ellos respondían una pregunta no era, mira, a mí me parece, o yo creo, o podría ser, no. Ellos respondían diciendo, Dios dice. Dios dice. Por tanto, la respuesta del sacerdote debía ser atendida porque correspondía a la voluntad de Dios. Y Ageo le formula dos preguntas legales al sacerdocio. Y la primera está en el versículo 12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y la respuesta de ellos fue no. Quiere decir entonces que la santidad no se transmite a otros mediante una práctica religiosa. No es santa la persona por practicar algo que tiene que ver con la religión. La persona es santa cuando vive en consecuencia a la voluntad de Dios. Y la segunda pregunta está en el verso 13. Si un inmundo, es decir, una persona que está corrompida porque ha contravenido la voluntad de Dios por causa de haber tocado un cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, pan, vianda, vino, aceite, etc., esas cosas quedarán inmundas. ¿Sabe cuál es la respuesta de los sacerdotes? Sí, Señor, esas cosas quedarán inmundas. Ahora fíjese qué interesante. La santidad no se transmite. La santidad no se contagia, podríamos decir. Pero resulta que la impureza sí. La impureza tiene un poder contaminante contra todo asunto de aparente piedad. En resumen, la vida religiosa carece de valor si no cuenta con el respaldo de una vida santa. Cuando una persona practica una cuestión religiosa de piedad aparente con una vida contaminada por el pecado, va corrompiendo todo cuanto hace. Y eso no sirve para nada delante de Dios. Entonces Ageo habla al pueblo para decirles, la práctica religiosa de aquellas personas, el cumplimiento de rituales, no es en caso alguno evidencia de santidad. No aparece así, pero es fácil deducirlo. Lo repito, el culto en sí no es evidencia de santidad. La santidad es la que nace de un corazón que confiesa humildemente su pecado, que vive en comunión con Dios, que procura una relación dinámica con Dios, que acepta lo que Dios determina y que vive en consonancia con lo que es. La vida cristiana, amables oyentes, no es asunto de práctica religiosa, sino que es asunto de comunión con Dios. La evangelización no es hablar de Cristo, la evangelización es vivir a Cristo. La vida cristiana no es un asunto de religión, sino un asunto de convicción personal y de relación honesta con el Señor.
Ahora la práctica religiosa no es santificante en sí. Esto conlleva una revelación muy importante. Aquel pueblo estaba ocupándose aparentemente de cosas santas porque estaban construyendo el templo, sí. ¿Era bueno eso? Sí, claro que sí. ¿Estaban ofreciendo sacrificios? Sí. ¿Estaban ofreciendo oraciones? Sí. ¿Pero qué dice el Señor? Dios le dice: señores, todo eso que ustedes están haciendo es externo. Todo eso es superficial. Yo no quiero lo externo, yo quiero lo interno. Yo quiero lo de adentro. Yo quiero lo del corazón. El gran desafío para el pueblo de Dios es precisamente, y utilizaré el texto bíblico porque yo no tengo necesidad de razonar cuando Dios es Dios quien lo está haciendo. El razonamiento de Dios es infinitamente más elevado que cualquier razonamiento humano. Veamos el capítulo 1. Mire lo que dice los versos 11 en adelante del profeta Isaías. Dice: ¿para qué me sirve? Dice Jehová. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear, para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, dice el Señor. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cansado estoy de soportarlas, dice el Señor. Y esto me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque podría decir como Israel al Señor: ¿cómo puedes decir, Señor, que estás cansado de esto si tú mismo lo organizaste? Si tú mismo lo determinaste. ¿Acaso no has organizado en tu ley que viniésemos a ofrecer sacrificio en la mañana y otro en la noche? ¿Sí o no? Sí. ¿Acaso no has establecido que se guarden las fiestas solemnes? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, ¿cómo dices que estás cansado de soportarlas? Y Dios dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Y mi mandamiento para ellos es exactamente igual que el mandamiento de cualquier hombre. Por tanto, dice el Señor, estoy cansado de tanto ritualismo. Y el problema es el mismo problema en toda la historia de la humanidad. El primer gran ejemplo de esto lo tenemos en el sacrificio de Caín y de Abel. Caín trae un sacrificio de la cosecha. La idea de que Caín trajo al Señor lo peor que encontró en el campo no es verdad, en absoluto. Estoy seguro de que Caín buscó en el campo lo mejor de lo mejor, porque eran primicias también. Abel, su hermano, trajo las primicias de sus corderos y de pronto resulta que Dios no quiere el sacrificio de Caín. No lo acepta. ¿Por qué? Hay quienes dicen, bueno, y es porque la ofrenda de Caín era vegetal y no era válida delante de Dios. ¿Pero cómo? Si en la ley también había ofrendas vegetales establecidas por Dios. El problema no está en lo que trae. El problema está en su corazón. La Biblia dice que vio Dios a Caín y a su ofrenda, y vio a Abel y a su ofrenda. Por tanto, porque vio lo que había en el interior de Caín, no aceptó la ofrenda que traía. Y porque vio lo que había en el interior, en el corazón de Abel, aceptó la ofrenda de Abel. ¿Se comprende? Hermanos queridos,
Podemos tener el culto más extraordinario, pero si es algo meramente religioso, Dios se hastiará de todo eso. Si vamos a los tiempos de Jesús y dejamos el Antiguo Testamento, podremos ver cuando Jesús habla acerca de la oración. ¿Es buena la oración? Claro que es buena. ¿Debemos orar más? Por supuesto que sí, pero cuidado. Porque si la oración es solamente una expresión de un ritual religioso externo, no sirve de nada. Cuando la religión se establece como un sistema organizado y decimos vamos a orar tales días en la semana, está bien, es maravilloso, podemos organizarnos. Pero no debemos orar solo como una práctica religiosa, menos por cumplir un horario simplemente, porque eso no sirve. Jesús habla de los grandes religiosos que practicaban la oración 3 veces por día, no una vez, 3 veces. Y está bien. Hubo connotados hombres de oración en Israel como Daniel u otros, pero dice Jesús sobre los religiosos que ellos oraban para ser vistos de la gente. Por tanto, dicha oración no tenía ningún valor en sí. El Señor habla de la oración pública, por supuesto que sí, y habla de la oración privada también. ¿Es mala la oración pública? No, claro que no. Dios nos libre de pensar eso. La oración pública es maravillosa. Ojalá tuviésemos reunión de oración todos los días. Ojalá. Pero Cristo también habla de la oración privada. Allí en el Sermón del Monte, ¿qué es lo que dice Él? Entra en tu cámara, cierra la puerta, que nadie te vea, y ahí en el silencio de tu habitación delante de Dios, eleva tu corazón delante de Él, porque objetivamente necesitas hacerlo. Yo no sé si se comprende esto. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, dice el Señor. Los fariseos también practicaban el ayuno. ¿Es bueno el ayuno? Claro que sí. Y los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Dios mandaba hacerlo una vez al año. Pero ellos decían, ¿1 año? Tampoco. Yo soy mucho más santo, por lo tanto, voy a ayunar 2 veces por semana. Pero quiero que sepan los demás que yo estoy ayunando. Y como en ese tiempo no se anotaban a los ayunantes en una lista, lo que hacía el fariseo era untarse la cara con un polvo blanco para que se vea que estaba demacrado por la falta de alimento. Y Jesús dice, qué hipócritas que son. Lo hacen para ser visto de la gente. Lo que el Señor está diciendo en su palabra es, basta del sistema, basta de formalismos, cultivemos un corazón que sienta la necesidad de vivir en relación y en comunión con Dios. Espero estar siendo claro. Si vamos a la iglesia del Nuevo Testamento, Pablo dice algo como que alguien puede tener grandes dones y puede tener grandes conocimientos y un reconocido ministerio. Pero si no tiene amor, todo lo que hace es un ruido que molesta a Dios. Yo veo esto y me siento impactado, hermanos. 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Cuando reflexionaba esto, hermanos, tuve que detenerme y decirle al Señor, Señor, perdóname. No es cuestión de ser el mejor en la especialidad. Es necesario que la vida sea movida por el motor que impulsa el ministerio, que es el amor. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Miren, queridos hermanos, si ese amor moviera el ministerio, habría muchos más siervos que jefes dentro de las iglesias.
No sé si me explico. Es fácil mandar, lo difícil es servir. Y el pueblo de Dios necesita servidores, no jefes. Personas que conduzcan a las personas a Cristo mediante un ejemplo de amor. ¿Quieren otro ejemplo? En la carta a los Corintios, capítulo 5, hay una iglesia que tenía a un perverso, a un pervertido dentro de ella. Una persona que había cometido un pecado gravísimo. Y la gente decía, bueno, lo importante es la reunión del domingo. Estuvimos en la reunión y todos vivimos un ambiente especial. Y eso es lo importante. Y Pablo dice, ese perverso, ese pervertido, tiene que ser entregado a Satanás para destrucción de la carne. En otras palabras, el tal debe ser echado. Ahora uno dice, ¿pero por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. En otras palabras, para que el culto pueda funcionar sin contaminación, para que las cosas del Señor sean verdaderamente santas. Favor, discúlpeme si quien me escucha es un músico o un cantor en su iglesia. Los tomaré como ejemplo. No tengo nada contra ustedes. Dios sabe que respeto a los hermanos que llevan el cántico en la iglesia y valoro mucho lo que hacen. Pero la alabanza no es una actividad dentro de la iglesia. La alabanza es una actitud. Yo no sé si me están siguiendo. Cristo dijo que nuestra motivación en la vida cristiana debe ser que cuando los hombres vean nuestras buenas obras, ¿qué debe suceder? Glorifiquen a vuestro Padre. Si cambiamos actitud por actividad, lo que tenemos es un problema muy serio dentro de la iglesia. Lo que el Señor está diciendo sobre el servicio en la iglesia es, tengan mucho cuidado de confundir actitud con actividad. La oración sin relación no es oración. Pedro habla al matrimonio y le dice, si no amas y respeta a tu esposa, ¿qué pasa con tus oraciones? Serán estorbadas. La evangelización sin testimonio no es evangelización. ¿Por qué? Porque cuando Cristo establece la evangelización, no habla tanto de proclamar un mensaje. No habla tanto de hacer cosas y alcanzar personas. Miren lo que dice Hechos 1:8. Recibirán poder por medio del Espíritu Santo. ¿Y predicarán el evangelio? No, sino dice así. Dice, y me seréis testigos. Habla de una experiencia profunda y testimonio de quien evangeliza. Aquellos creyentes de la iglesia apostólica vivían en una relación con Cristo de tal dimensión que tenían favor con todo el pueblo. El pueblo estaba entusiasmado de ver a personas que hablaban de un Cristo que vivía. Yo no sé si se entiende esto. El servicio sin humildad es orgullo. Pablo dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y qué fácil es tener más alto concepto de sí. Por supuesto que esto no quiere decir que nos consideremos segregados de la sociedad, por cierto que no. A veces actuamos como un péndulo. De pronto somos los más grandes y queremos que todos se inclinen delante de nosotros, pero otras veces somos los más insignificantes de todas las personas. Cuidado con esto. Debemos tener un concepto claro. Tenemos que pensar con cordura en cuanto a nosotros. ¿Eres un hijo de Dios? Sí. ¿Has sido redimido por la sangre de Jesucristo? Sí. ¿Eres heredero con Cristo? Sí. ¿Estás sentado con Cristo en lugares celestiales? Sí. Entonces no eres cualquier cosa. No eres un paria de la vida, ni un diótrefes que quiere enseñorearse de la iglesia. La iglesia de Cristo está sobrada de grandes. ¿Sabe lo que necesita la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Cristo necesita siervos. Creo que aún podemos ver algo más si el tiempo lo permite. Toda forma espiritual sin espíritu es pecado porque es carne. Cuando tú haces un culto matemáticamente medido,
temáticamente correcto y correctamente bien asistido, si no está siendo movido por el Espíritu Santo de Dios, perdóneme, pero no es culto. La Biblia dice algo que es muy serio. Dice, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. ¡Qué tremendo! ¡Cuánta gracia necesitamos! Pienso que el Espíritu Santo es el gran desconocido de la iglesia el día de hoy. Algunos consideran al Espíritu Santo como el criado del pastor para hacer lo que el pastor dice. Otros creen que el Espíritu Santo es simplemente una definición dogmática. Hablan teológicamente de lo que es el Espíritu Santo, pero ni una cosa más. Entonces ni la una ni la otra sirven. Un Espíritu Santo teológico que no actúa en la vida no es el Espíritu Santo. Y esta es la gran necesidad, amados. Y por medio de Ageo, Dios viene al encuentro de su pueblo para decirle, basta. Y le plantea la solución. Verso 15, ahí capítulo 2. Dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón. Verso 18, meditad en vuestro corazón. Y el mismo versículo al final dice, meditad pues en vuestro corazón. Es decir, Dios insiste en esto. Haz un alto, para y reflexiona. Meditad. Meditar es poner algo de nuevo en la mente, razonar sobre él. De aquí viene otro verbo que es el verbo rumiar. ¿Sabe usted lo que es rumiar? Las vacas rumean, las ovejas rumean. Es decir, comen pasto con toda delicadeza y dicen, bueno, voy a masticarlo muy bien. Comen toda la hierba que pueden y cuando ya se van a dormir sacan la hierba que comieron, que tenían retenida en alguna parte y luego vuelven a masticarla y las envían al estómago de la digestión. Y Dios nos está diciendo algo a nosotros. Deja la inercia de la religión y comienza a meditar, a masticar, a rumiar lo que tiene que ver con la vida cristiana. Medita en tu corazón. Miren lo que dice el verso 17. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Entonces, ¿cuál es la solución? Convertirte. ¿Pero qué decimos? Yo soy convertido mucho tiempo que yo soy bautizado. No, no es eso. Dios pide de ti un cambio de orientación. Eso es lo que se llama conversión. Es decir, tú vas a una dirección religiosa y Dios dice, no, no es por ahí, vuelve hacia mí. No se refiere a algo condenable socialmente o a un pecado flagrante, no. Se refiere a que quizás estás pensando en tus planes de cómo puedes hacer la obra de Dios, pero resulta que nadie puede hacer la obra de Dios más que Dios. Debemos saber escuchar qué es lo que Él está demandando de nosotros. Dios dice a su pueblo, ¿quieres bendición? Bueno, vuélvete a mí de todo corazón. Y por último, el apóstol Pablo nos da una pauta, porque Dios está llamando una vida de santidad. La santidad no es la forma o la expresión de la vida cristiana. La santidad es la única manera de vivir la vida cristiana. Porque Cristo dice a los suyos, a ti y a mí, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Él no dice, sed santos como yo soy santo. Sería imitarlo. Y yo no puedo hacer eso. Él dice, sed santos porque yo que vivo en vosotros soy santo y os comunico mi santidad de vida. En Filipenses 2:15 el apóstol me da una pauta para saber qué es lo que Dios quiere de mí y de todos nosotros. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Que podamos venir ante Dios y le digamos, tú sabes, Señor, que tengo problemas porque soy un hombre, pero quiero vivir para tu gloria. Honestos, sin dobleces, sencillos, limpios, sin mancha que no haya sido confesada, luminosos, brillando en el mundo de tinieblas con la luz de Cristo, asidos de la palabra, gozosos, porque la vida cristiana es gozo. Un creyente triste es un triste creyente. Lo repito, un creyente triste es un triste creyente. Necesitamos el gozo de Dios. La vida cristiana no consiste en caras largas. Cristo asistió a una fiesta, se sentaba con los publicanos, participaba de una buena comida, bebía, pero era santo.
Y ese es el gran secreto de este pasaje y de este capítulo y de lo que Dios pone delante de nosotros. La demanda es esta: medita. Quiero pedirles que al final de todo esto puedan meditar y comiencen a preguntarse íntimamente: Señor Jesús, ¿qué debo hacer? Y el Dios de la Biblia te dice: limpia, renueva, transforma tu vida. Como cuando le haces mantención a un electrodoméstico que está fallando. Chequea, monitorea si hay algo que te impide vivir en la esfera de la santidad conforme Dios lo demanda en su palabra. David le decía al Señor: Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y Pablo a los Corintios les dice: examínense a ustedes mismos, a ver si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. Dejemos que el gran sumo sacerdote Jesucristo le haga mantención a nuestras lámparas para que alumbren, para que no echen humo solamente. Dios te dice esta tarde: medita, reflexiona. La solución no está en tu sistema, no está en tus propios criterios, sino que está en entender mi voluntad y practicarla. Entonces, dice el Señor, serás bendecido. Oraré pidiendo que el Espíritu Santo toque mi vida primeramente y la de ustedes también, y que haya una renovación espiritual de la iglesia. Yo quiero ver una iglesia, a un pueblo de Dios victorioso, poderoso, triunfante. Esto será posible cuando pongamos a un lado nuestros sistemas, nuestros gustos y avancemos solamente a aquello que Dios quiere para nosotros.